Bueno, bienvenidos a estos diálogos sobre un par de vídeos que hemos hecho que hablaban sobre quiénes somos, cuál es la relación entre el alma y Dios, etc. Y vamos a mirar esto desde otro punto de vista. En los vídeos os invito a que los veáis, luego pondremos abajo los enlaces. Hablamos desde el absoluto hacia, digamos, hasta llegar al cuerpo físico. Y ahora aquí vamos a comentarlo al revés, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde abajo en el camino de evolución hasta arriba, ¿vale? En el sentido metafórico. Bien, entonces tenemos el absoluto, que por la voluntad del absoluto crea el mundo manifestado. Y el mundo manifestado no es solamente el mundo físico. Ahora veremos los diferentes vehículos de expresión que tenemos para los diferentes mundos, ¿vale? Y esta es digamos, una categorización que se hace en la Cábala, y otras tradiciones hacen otras diferencias de diferentes mundos, pero lo importante es comprender el concepto, que el mundo manifestado es más que el mundo físico, ¿vale? Y entonces comenzamos con el cuerpo físico. Empezamos desde abajo. Entonces, el cuerpo físico, el vehículo físico, podemos intentar sentirlo, podemos observar, y si queréis lo podemos hacer ahora, podemos observar todos los procesos que el vehículo físico tiene, que son la mayoría automáticos. Entonces, si quieres puedes intentar ahora poner conciencia en el corazón, en el latido de corazón, en la respiración. Puedes incluso intentar observar el movimiento, el flujo de la sangre. Puedes intentar sentir los huesos, los músculos, la piel, el calor, el frío. Es decir, podemos poner conciencia en el cuerpo físico. Y la mayoría de las personas, o una gran parte, piensa que solamente somos el cuerpo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas viven con mucho miedo, porque si tú piensas que solamente eres el cuerpo físico, en el momento en que amenazan al cuerpo físico, en el momento en el que el cuerpo físico se deteriora, o enferma, o muere, se amenaza tu existencia. Y entonces es lo que pasa con las personas que no creen en nada más, que en el fondo siempre viven con mucho miedo, porque se aferran con todas sus fuerzas al cuerpo físico. Pero hemos visto que además del cuerpo físico, tenemos otro cuerpo que está, digamos, interconectado, pero que prevalece, tiene dominio sobre el cuerpo físico, que es el vehículo psicológico. Y aquí en el vehículo psicológico se pueden diferenciar dos partes bastante importantes. Una es el ego, ¿vale? El vehículo psicológico, que tiene que ver con todo el condicionamiento y el inconsciente, el condicionamiento social, el inconsciente, la manera en cómo uno se posiciona en la vida, y digamos que sería la parte baja del vehículo psicológico, que tiene que ver con el ego, tiene que ver con la supervivencia, con igualmente con el querer dominar. Sería, digamos, la parte vegetal y la parte animal, ¿vale? Y muchas personas, las personas que empiezan a descubrir que son más que su cuerpo físico, muchas se quedan aquí en el ego. Y el ego básicamente es una manera de ver el mundo que nos posiciona con respecto a lo que vivimos. Y entonces reaccionamos de una manera concreta, aprendida, que normalmente se aprende de pequeño. Entonces aquí tenemos una serie de sentimientos, pensamientos, acciones y reacciones
que tienen que ver con la parte baja del cuerpo psicológico y que es inconsciente. Entonces, las personas que viven en esta parte baja, que son la mayoría, simplemente están, digamos, como viviendo una vida mecánica. Les han determinado la vida a través de la parte baja del vehículo psicológico, les han metido una serie de ideas de cómo tienen que ser y así viven, ¿vale? Pero el vehículo psicológico tiene otra parte y hay que recordar que psique significa alma, ¿vale? Y tiene la parte del alma o la parte del ser, que es cuando la persona comienza a despertar y se da cuenta que es mucho más que su cuerpo físico y es mucho más que ese condicionamiento inconsciente. Y empieza a hacer consciente aquello que es inconsciente, ¿vale? Y ahí estaría la parte del ser, del cuerpo físico, del vehículo psicológico. Entonces aquí podemos diferenciar en este vehículo psicológico el ego y el ser, ¿vale? Entonces las personas que comienzan a despertar empiezan a activar la parte alta del vehículo psicológico. Y entonces empiezan a ser responsables, se hacen responsables de lo que les ocurre. Y recordemos que el cuerpo físico, cuando muere, todas las experiencias y las memorias y las emociones que se han vivido pasan a integrar el vehículo psicológico. Entonces, en la siguiente reencarnación, este vehículo psicológico toma otra vez el cuerpo físico, pero ya la persona tiene un aprendizaje a nivel psicológico. E incluso hay personas que son capaces de dominar el cuerpo físico de tal forma a través de la psique. Entonces, por ejemplo, los grandes yogis, por ejemplo, pueden incluso parar el movimiento del corazón durante mucho tiempo o incluso mucha gente a lo mejor no respirar durante 5 minutos. Es decir, a través del vehículo psicológico dominan completamente el cuerpo físico. Son capaces de dominar estos mecanismos automáticos. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos un vehículo espiritual y aquí es, digamos, el mundo o el reino donde las personas que trabajamos espiritualmente nos empezamos a familiarizar, empezamos a entrar en este mundo espiritual a través del vehículo espiritual. Entonces, y esto ya es para en este momento una minoría, porque la mayor parte de personas, como he comentado, están aquí abajo, en el vehículo psicológico y en el físico. Entonces, ¿qué hay aquí en el vehículo espiritual? Pues está, y en el mundo espiritual, pues está, por ejemplo, los grandes sabios, los grandes místicos, los filósofos, las personas que se preguntan el porqué de las cosas, las personas que miran por lo universal en lugar de lo individual, porque el vehículo psicológico es individual y el vehículo espiritual es universal. Aquí también están digamos, los guías invisibles, las academias celestiales, que hemos hecho alguna meditación, que hemos ido a estas academias, los siete cielos, ¿vale? Entonces aquí, en el mundo espiritual, que es donde, digamos, donde las personas que empezamos a trabajar espiritualmente, nos empezamos a meter, y entonces es otra realidad completamente diferente. Aquí ya, digamos que lo visible y lo invisible empiezan a no diferenciarse, entonces vivimos en varias realidades. Y luego, por último, tenemos la chispa divina, que es la que sostiene, digamos, a todos los vehículos. Y, como ya he comentado en el vídeo, aquí estaría, digamos, el hombre primordial o el hombre divino. Y todos nosotros tenemos esta chispa divina y, como diferenciación dentro de la chispa divina, seríamos como una célula de este hombre primordial, ¿vale? Entonces, nosotros realmente somos, cuando uno se pregunta qué es lo que eres, en realidad el ser humano es todos estos vehículos que están interactuando, interconectándose todo el tiempo. La cuestión es dónde ponemos la conciencia, dónde ponemos la atención. Entonces, hay personas que solamente ponen la atención en el cuerpo físico, hay otras que solamente ponen la atención a nivel del ego, en la parte baja del vehículo psicológico, hay otras en el ser que les da acceso
a la parte espiritual, y hay otros que lo ponen en la chispa divina y están meditando todo el tiempo en el yo soy, digamos, en lo ilimitado del mundo divino, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco el resumen y si queréis podéis hacer alguna pregunta o hacer algún comentario sobre también vuestro camino de evolución, qué es lo que pensáis al respecto, qué ocurre en las meditaciones, qué respuestas estáis obteniendo, etc. Podéis levantar la mano y os doy paso. O podéis hacer alguna pregunta de algún otro vídeo también, si queréis. Lola. Hola, Lola. Claro, por eso se me ocurre claro, que la mayor parte de la gente que dices que está en el vehículo, en la parte física, en el mundo ese físico, que tengan tanto miedo. Es que es lógico, porque para ellos el fin del cuerpo físico es el fin de todo, ¿no? Y el miedo a la muerte es el fin, que es donde el fin de todos los miedos, ¿no? Que es el miedo a la muerte. Que es lógico que nos hagamos de esa parte, ¿no? Entonces, claro, el hecho de contactar con los otros vehículos te da una amplitud de miras mucho mayor, ¿no? Y claro, me da la sensación de que somos todo y nada en concreto, ¿no? Formamos parte de todo y si acaso, a medida que vamos perdiendo esa parte del vehículo físico, incluso el psicológico, puedes llegar, ¿no? Si vas evolucionando, al final te quedas con esa chispa divina, ¿o no? O también se pierde esa chispa divina y llegas a estar en esa parte de lo absoluto, ¿o no? Esa parte no he entendido Sí. muy bien. Sí, en relación a lo primero que dices, tienes razón, claro. El tema es una cuestión de reeducación, que es lo que, digamos, estamos haciendo para que las personas se den cuenta de que son mucho más que su cuerpo físico. Lo que pasa que desde hace 300 años más o menos, con la Ilustración, se ha puesto mucho énfasis a nivel colectivo en la parte física y química, intentando creer que comprendiendo al cuerpo físico se comprendía, digamos, todo lo que era el ser humano. Y apareció a principios del siglo XX la psicología, con Freud y con Jung. Freud se centró básicamente en la parte de abajo del vehículo psicológico y Jung en la parte de arriba. Y ya, digamos, gracias a ellos empezamos a comprender que éramos más que nuestro cuerpo físico. Pero aún así, si veis, los programas educativos, se quedan básicamente a nivel físico, ahora está empezando un poco a nivel psicológico para que veáis lo lento que va la humanidad avanzando, y de la parte espiritual y de la chispa divina se habla muy poco. Y esto, incluso las religiones, que deberían enseñarlo, no lo enseñan, porque ellos mismos son los que muchas veces meten el miedo, meten la culpa, para que las personas se queden aquí en la parte de abajo de esta escalera, ¿no? De esta escalera de vehículos. Y luego el proceso es bastante sencillo. El proceso inicial es el proceso de creación, ¿vale? Entonces primero se crea la chispa divina, vamos a sacarlo, digamos el absoluto por su voluntad, formulando la palabra yo soy, o yo soy el que soy, crea, digamos, un reflejo del absoluto, crea la divinidad, el mundo de la divinidad. Y ahí crea el ser humano a imagen y semejanza. Y entonces, en el proceso de creación y de diferenciación, luego se emana o se genera el mundo espiritual, luego, que es el mundo de las ideas, luego el mundo psicológico y luego el mundo físico. Este es el proceso inicial, digamos, de creación. Y el proceso de evolución es el opuesto. Entonces, desde el cuerpo físico empezamos a darnos cuenta que no somos. De hecho, cuando fallece el cuerpo físico, seguimos viviendo a nivel psicológico. Luego, con todo
las experiencias del vehículo psicológico lo integramos en el vehículo espiritual, luego en la chispa divina, y cuando el absoluto decida, digamos que la chispa divina, con toda la experiencia que ha obtenido de todos los vehículos, de todos los mundos, se vuelve a integrar en el absoluto. Entonces ese es el que se llama el camino de vuelta. Entonces digamos que nosotros somos los ojos y los sentidos del absoluto, de Dios, para experimentar su creación. Y entonces digamos que Él a través nuestro está experimentando lo que ha creado. Y cuando ya, digamos, se haya experimentado todo lo que haya que experimentarse, digamos que el absoluto se recreará en su creación volviendo, digamos, como integrando todo de vuelta en el absoluto. Así que las personas que estamos aquí normalmente estamos haciendo ya el camino de vuelta. Porque ya hemos tenido bastantes experiencias y ya digamos como que nos aburre un poco. Decimos, ya queremos volver al origen, a la fuente. Una cosa que comentaste, la chispa divina como que se encontraba en el, o no sé si me he liado yo, en el corazón o no, que la sentías, no, o es el alma, desde luego que la sientes en el corazón, ¿no? O es un sitio. Sí, Pero también, no sé si comentabas que un poco la chispa divina también su lugar es el corazón o no. sí, aquí lo que se puede ver es como una especie de cebolla que tiene varias capas. Entonces, la capa externa es el cuerpo físico y entonces luego la siguiente capa más interna es el vehículo psicológico y ahí, por ejemplo, el ser o el alma estaría a nivel del corazón psicológico. Luego estaría el vehículo espiritual, que es un vehículo más adentro, y luego la chispa divina. Entonces también se puede ver como el centro, se llama el centro, muchas veces se llama el corazón también, pero lo puedes ver como el centro del ser, la chispa divina, el contacto con esa chispa divina. Entonces cuando, por ejemplo, una persona ha tenido un momento de éxtasis místico, ahí está sintiendo, digamos, como toda la potencia de la divinidad. Y como muchos místicos tienen, digamos, el corazón, digamos, o el chakra del corazón muy abierto, muchos consideran que se hace a través del corazón. Pero digamos que se hace a través de todo el ser. Básicamente esa experiencia mística es a través del ser. Pero vamos, es una cuestión de lenguaje, más que otra cosa. Sí, 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 imagino que es como una expansión, ¿no? De amor enorme, ¿no? Y que se siente en el pecho ahí. Exacto, exacto. Sí, y se siente yo creo que en todo el cuerpo, pero digamos como que en el pecho, que es el chakra del corazón, digamos que es donde más se puede sentir inicialmente. Gracias. ¿Quién más quiere comentar alguna cosa? María. Sí, yo te quería comentar que a medida que vas experimentando en la vida, se supone que esas experiencias se graban en tu vehículo psicológico para la siguiente reencarnación. Entonces, eso explicaría un poco el carácter diferente de los niños pequeños, que uno sea tranquilo, otro sea muy llorón o muy conflictivo desde pequeño. Se supone que es eso, ¿no? Que trae el vehículo psicológico de su anterior reencarnación, ¿no? O de sus anteriores reencarnaciones. Exacto, sí, sí. Y ahí también, por ejemplo, se explica por qué a lo mejor a algunas personas les encanta algunos países y otras personas no quieren saber nada de otros países y nunca han estado en ninguno de ellos. Entonces tú dices, puedes pensar, ¿qué país me encantaría ir? ¿Y a qué país no quiero ir ni loco? Pues ahí puedes ver un poco que a lo mejor ha habido memorias de vidas pasadas que están ahí muy integradas a nivel psicológico
Y claro, y el alma, digamos, el vehículo psicológico tiene memoria. Entonces, sobre todo cuando son emociones muy fuertes. Pasa, por ejemplo, a personas a lo mejor que se han ahogado o que se han quemado en el fuego, que tienen, digamos, fobia al agua o fobia al fuego también. Y es porque en otras vidas han tenido experiencias muy, muy traumáticas. Y, sí, y luego también las personas cambian muy poco entre reencarnación y reencarnación, porque a no ser que una persona decida hacer un trabajo consciente de realmente cambiar y trabajar su karma y el karma de su familia, etcétera, digamos que las personas de una reencarnación a otra cambian muy poco. Entonces hay una persona que, digamos, tiene un cierto carácter, fallece y vuelve a nacer en el mismo pueblo, en la misma familia, en la misma tribu, con el mismo carácter. Hasta que aprenda la lección que ese carácter no le vale o no le sirve para seguir evolucionando, es decir, tiene que cambiar. Y sí, entonces por eso, digamos, los niños pequeños son tan diferentes también, porque tienen muchas memorias. La mayor parte de la gente que encarna, sobre todo que encarnamos en Europa, somos personas que ya hemos vivido muchas vidas. Y algunas personas de América también, digamos, como que han vivido muchas vidas antes en Europa y ahora han encarnado en América para ser maestros o para enseñar. Ya lleva mucho bagaje, muchas lecciones aprendidas. Sí. Y la reencarnación es como si dijéramos, ¿tú crees que es como obligatoria? O sea, si un alma no quiere reencarnar o no volver a reencarnar. Sí, ahí si la persona, digamos, tiene cuestiones que rectificar porque se ha salido de su centro en vidas anteriores y ha hecho daño de forma consciente, la reencarnación, digamos, como que es obligatoria y es un karma, ¿vale? Para que la persona rectifique y normalmente tiene relación con la persona que normalmente ha hecho daño. Entonces, y muchas veces a lo mejor son pareja. Y es básicamente para trabajar ese karma que habían dejado de vidas pasadas, o son hermanos, o son padres e hijos. ¿Vale? Entonces, en ocasiones, esa reencarnación es, digamos, obligatoria, que es la consecuencia de haberte salido del centro en anteriores ocasiones. Cuando uno ya ha trabajado su karma y ha, digamos, como limpiado y no tiene cuentas pendientes, ya la reencarnación es voluntaria. Y entonces la persona, digamos, como que viene aquí a hacer un trabajo concreto que básicamente es enseñar, porque el camino este de vuelta que habíamos hablado es un camino que al mismo tiempo que vas volviendo, vas enseñando para que las personas inicien el camino de vuelta. Entonces, cuando uno ya ha limpiado el karma, digamos que la reencarnación es voluntaria. Y, entonces viene aquí, enseña lo que ha aprendido de los mundos superiores y si no se sale de su centro, pues ya no tiene por qué volver a reencarnar si no quiere. Lo que ocurre es que en el mundo físico es donde está la acción y donde está el aprendizaje intensivo. Entonces muchas veces la persona está ahí en el vehículo psicológico, que es donde está el paraíso, también con las almas, está allí esperando y a lo mejor se pasa 300 años y dice, qué aburrido estoy, y entonces vuelve a reencarnar y viene a dar otra vuelta. Pero muchas personas dicen, es que es muy duro la experiencia del vehículo físico, ya no quieren reencarnar y no encarnan ya. Y ya digamos como que hacen el camino de vuelta ya. Eso ya depende
del libre albedrío, de la voluntad de cada uno. A nivel del ser en el vehículo psicológico está el libre albedrío, que es donde está la tríada del alma. Entonces ya cuando uno ha llegado a ese nivel, ya puede decidir si encarnar o no. Lo que pasa es que luego aquí el cuerpo físico o el vehículo o el mundo físico atrapa bastante. Y entonces hay que ser consciente de quiénes somos para no dejarnos atrapar. Sí. Sí. También creo que las personas que nos hemos educado en el catolicismo, todo esto nos resulta un poco, a veces un poco complicado de aceptar. Sí, Sí, porque sí, yo, por ejemplo, se lo he comentado a mi madre diciéndole que, bueno, que puede que exista la reencarnación, que ella, y mi madre me dice que ella no quiere volver aquí, que ella quiere estar en el cielo. Dice, no, yo cuando muera me voy al cielo, yo aquí no vuelvo. Lo dice así. Sí. La religión está a nivel psicológico, la espiritualidad está a nivel espiritual. Entonces, la religión, digamos, como que crea una serie de normas sociales para básicamente tener a la gente controlada o para controlar las pasiones de la gente. Entonces sabe que si tú a la gente le dices que eres pecador, si tú dejas salir tus pasiones, la gente se controla. Entonces ese es el origen de las religiones. Parar, digamos, la parte animal de las personas para que no salga a la luz y no genere destrucción. Entonces es un control a nivel psicológico. Y entonces de repente pues se juntan una serie de sacerdotes, obispos o la jerarquía eclesiástica y deciden que la reencarnación no existe. Pero es una decisión, pues eso, a nivel suya, pero como tienen muchísimos seguidores, ya todo el mundo que cree en la reencarnación ya es pecador y hereje. Y entonces a partir de ahí, pues ya, si eres católico ya tienes que eliminar de tu mente esa posible idea. Entonces, cuando empezamos a trabajar espiritualmente, nos tenemos que abrir a nuevas ideas e intentar experimentarlas por nosotros, e intentar llegar a la respuesta por nosotros mismos. Entonces, yo te puedo decir que existe la reencarnación, pero da igual lo que yo diga, la cuestión es que tú lo experimentes. Y hasta que no lo experimentes, en realidad son palabras como teóricas. Pues tienes que ver si esto resuena contigo o no, realmente. Humberto quería comentar algo. Gracias. Mira, el cuerpo físico en la reencarnación, tengo un concepto de eso. Uno se escoge encarnarse, muchas veces en un cuerpo físico denso, en el que pues permanece ahí por algún motivo. Entonces su desarrollo espiritual, psicológico, no es tan veloz. Y respecto a la parte religiosa, si uno pensara, no me importa, voy a hacer lo que no es que lo que yo quiera, sino lo que sienta en ese momento por el ego, pues haré bien o mal, después me reencarno, ¿no? Entonces, ese concepto de la reencarnación no puede estar tan como un salvoconducto para seguir en su proceso. Yo tengo una experiencia también católica y que ahora con el tiempo y con este desarrollo espiritual que estoy experimentando, no hace mucho, hace apenas unos años,
comparo mucho. Yo tuve una experiencia a los 8 años cuando hice la primera comunión y algo que me llamó mucho la atención y que no lo comprendí hasta hace muy poco, es que ese día, después de la primera comunión, me fui a la sala de mi casa, estaba toda mi familia, y me puse a llorar. Y yo sabía y era consciente que lloraba, que estaba muy sensible, pero no encontraba ningún motivo. No me dolía nada, no me habían pegado, no estaba castigado. Pero después con los años decía que ¿por qué podría yo haberme sentido tan sensible en ese momento? Pasó el tiempo y después sí tuve ciertas inclinaciones sacerdotales. Y así, poco a poco, hasta que ya profesional me incorporé a un grupo del Opus Dei y trataba de siempre de llevar esa inquietud a mi desarrollo. Ahora comprendo mucho más esos estados en los que he sentido en mí. Entonces, la religión para mí ahorita es la misma. Y la reencarnación he llegado a comprenderla y a aceptarla de manera muy personal, sin ningún tipo de tabú ni nada. Y para mí es completamente posible, pero siempre y cuando uno tenga una meta muy superior a lo que uno pueda llamarlo normal. Pero también he pensado de que uno se cansa y dice, bueno, ya tengo el deber cumplido, o he cumplido con la vida, he cumplido con lo que he podido dar. Pero uno nunca sabe cuando alcanza ese sentido, ¿no? O cuando uno dice, sí, hoy me siento completamente feliz, como diciendo, bueno, ¿qué más puedo recibir de la vida? Pero me queda algo de este desarrollo. Sí. Siento que una de las cosas que me llenarían muchísimo es poder desarrollar en este campo ya no algo para mí, sino el poder tal vez curar o tal vez transmitir una energía que yo sé que las otras personas no son conscientes que lo necesitan. Sí, Ese sí sería el único motivo por el cual creo que podría reencarnar. sí. La reencarnación inicialmente es para aprender, porque es aquí en el mundo físico es donde más aprendemos y es, digamos, donde está la acción. Porque aquí nos encontramos aparte con toda la fauna, la flora de los diferentes mundos vegetales y animales, tenemos a personas que viven, digamos, en el mundo vegetal, en el animal, y luego también tenemos contacto con la parte espiritual, con los guías, con las academias celestiales, etc. Entonces tenemos la posibilidad desde la reencarnación de tener acceso, digamos, a los 4 mundos, es donde más aprendemos. Y llega un momento donde en el momento de evolución uno pasa de pensar a nivel individual, pasa a pensar a nivel colectivo. Y entonces dice, vale, yo para llenar, digamos,
para seguir, digamos, en mi camino de evolución, ya tengo que pensar a nivel de grupo o a nivel de humanidad, no a nivel solamente individual. Y entonces es cuando uno empieza a querer sanar a uno y a otros, a querer enseñar, etc. Entonces es normal ese camino de evolución. Así que gracias por comentar esta experiencia. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿De esto, alguna pregunta que tengáis sobre alguna otra cosa? Que yo Ana, pueda me parece que contestar. quiere hablar. Ana. ¿Ana? Vale. Tengo mano para poner acá en la compu, no sé, no la encuentro para Vale, que salga. perfecto. No, un poco continuando con lo que están hablando. Yo creo que en esta vida, por lo menos, que es la que más puedo recordar, siempre he logrado cosas, he aprendido cosas, he sentido cosas, siempre en la interrelación con otros. En soledad, bueno, sí, han habido momentos muy hermosos, pero en el aprendizaje, en el amor, partir siempre ha habido en la relación con otras personas, si no, no tenía sentido para mí. Mejor dicho, si no, nunca hubiera podido accesar a lo que accesé, a lo que llegué, todo lo conseguí a partir de otros, junto con otros. Entonces, creo que lo que tú dices, referente a que cuando uno empieza a elevarse, ya empieza a pensar más en lo colectivo, no solamente en lo individual. Bueno, yo creo que sí, que es así, que tiene que ser así, no podemos vernos como, así como no podemos vernos solamente de un cuerpo físico, tampoco podemos vernos, proyectarnos solos hacia algo, hacia otra. Yo no quiero reencarnar más, por ejemplo, siempre lo he dicho, me gustó lo que dijo María de su mamá, porque yo lo digo hace mucho tiempo, yo no quiero volver a esta vida, quiero seguir a otro camino, no sé, a otra dimensión, a otro mundo, a otra forma. Esto no, a mí no me gusta, nunca me gustó, que tengo conciencia, ¿no? Y después he ido entendiendo algunas cosas de por qué no me gustaba. Entonces, si yo volviera en aquello, hace muchos años yo estudiaba mucho el hinduismo también y decía, me gustaría ser un bodhisattva, pero la palabra bodhisattva es muy amplia y yo todavía no he aprendido lo suficiente respecto a eso. Creo que te escuché hablar a ti, Gonzalo, en algún momento del bodhisattva. Entonces, Sí. bueno, uno... Eso. Sí, muy interesante lo que has comentado, porque a nivel del ego, aquí ves, tenemos el vehículo psicológico, uno solamente está pensando en uno, soy yo, mí, me pasa esto, y si observáis hay personas que cuando hablas con ellas, es todo sobre ellos. Me pasa esto, todo es el drama, el ego, el ego, el drama que crea, y lo necesitan contar. Cuando empezamos a elevarnos, a pasar de la parte de abajo del vehículo psicológico a la parte de arriba, que ya empezamos a tener contacto con el vehículo espiritual, empezamos a darnos cuenta de la importancia del otro, de que el otro realmente es una expresión de Dios que tiene la misma chispa divina hablando con otra expresión de Dios. Y ahí empezamos a aprender, a tener un aprendizaje tremendo, porque aprendemos sobre nosotros mismos a través del otro y aprendemos también de la vida a través de nuestra relación con los demás. Así que probablemente esa era una de las lecciones o de la intuición que tú tenías aquí al encarnar. Y luego ya cuando tú, por ejemplo, tienes conceptos como bodhisattva y todo esto, quiere decir que ya eres una persona que se puede llamar como lo que se llama alma vieja, pero en el buen sentido. Que ya has vivido mucho y dices, mira, otra vez aquí el cuerpo físico, otra vez el proceso de aprender el lenguaje, de la sociedad. Y esto le pasa a muchísima gente que hacemos trabajo espiritual, que ya
digamos como que estamos en el videojuego y ya hemos vivido ya un montón de pantallas. Entonces, nuestro trabajo consiste en disfrutar al máximo de esta experiencia física. Porque mientras nos estemos quejando, estamos creando resistencia. Y entonces va a venir otra reencarnación. ¿Cuándo vamos a ser capaces de liberarnos? Cuando seamos capaces de abarcar la existencia física con toda su dimensión de forma divina. Es decir, lo que dicen de traer el cielo a la tierra, ese es realmente el trabajo. Entonces, cuando tú te levantes y digas, qué maravilloso es este mundo físico, pero con desapego, sin apegarte, porque la mayor parte de la gente está apegada al cuerpo físico y al sufrimiento que trae el cuerpo físico. Aquí es vivir lo maravilloso del mundo físico con desapego. Y entonces en ese momento ya, digamos como que ya no necesitas encarnar más. Mientras haya un poco de queja, quiere decir que aún tenemos que aprender la aceptación de nuestra decisión de haber encarnado. Pero bueno, ahí estás, Ana. Y el Bodhisattva, qué me puedes decir del concepto, por lo menos? Bueno, sattva, digamos, como es que es santidad, ¿no? Entonces es como, digamos, pero es un concepto budista. Yo tampoco estoy muy familiarizado con el budismo, pero básicamente es el camino hacia la iluminación, entiendo. El Bodhisattva, según lo que yo aprendí por el budismo, tiene que ver con un ser que está fuera del cuerpo físico, pero viene con un cuerpo físico solamente con la idea de ayudar. Sí, Con el fin de ayudar. No le interesa, no necesita inclusive de trabajar, no necesita de las cosas que típicamente se necesitan o básicamente se necesitan desde el cuerpo físico. Está mucho más allá de eso. sí. Toma un cuerpo para poder ser visto y poder interactuar, pero la misión es solamente ayudar, porque ya está más allá, está en la chispa divina, yo creo, No, está en el mundo espiritual. en el En el mundo vehículo, espiritual. sí, está en el vehículo espiritual. Entonces, la diferencia entre una persona y otra es dónde pasan la mayor parte del día. Si centrado en el cuerpo físico, si centrando en su vehículo psicológico, si centrado en su ser o si centrado en su espíritu. ¿Vale? Entonces, por lo que comentas, el Bodhisattva es una persona que básicamente vive centrada en su vehículo espiritual y toma el cuerpo físico y el vehículo psicológico para, digamos, poder relacionarse con otras personas a esos niveles. Pero su centro de gravedad está ahí. Y Entonces, porque lo tiene el cuerpo, además lo tiene el cuerpo, lo tiene el cuerpo, todavía está el cuerpo físico. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a ese nivel? Pues básicamente meditando en los principios universales, en el amor incondicional, en el yo soy, que es meditar en la chispa divina, en el amor incondicional, en la inteligencia suprema, en la energía poderosa. Entonces tú te pasas meditando básicamente en el amor incondicional, queriendo tener esa cualidad, te conviertes en un bodhisattva, que son las cualidades que hay a nivel espiritual. Entonces ya depende del tiempo que uno le quiera dedicar a cada parte. Lo que pasa es que eso conlleva olvidarse un poco de las necesidades del cuerpo físico y olvidarse un poco de las necesidades psicológicas, del ego y también las necesidades emocionales que hay aquí a nivel psicológico. Pero es que al transformar, es mi interpretación, y me puedo equivocar, pero al venir ya como un bodhisattva, si hablamos de reencarnación, entonces el cuerpo, el vehículo psicológico y el vehículo físico ya están trascendidos, no son necesarios, es un vehículo más bien espiritual, o sea, no están centrados ahí, existen, porque si no, no pueden interactuar con las otras personas. Exacto, sí. Son vehículos que no tienen karma, por decirlo así. Entonces no necesitan de salir, de trabajar para tener dinero, para comprar cosas. Exacto. Bueno, de todo les es dado. Exacto, sí. Todo les es dado. Y a ese nivel podemos llegar cualquiera de nosotros.
es cuestión de, por ejemplo, si ves la vida de Lester Levinson, que hizo el método Sedona, que he hablado, él en 3 meses, básicamente meditando sobre el yo soy, llegó a esa conclusión. Dijo, la vida es tan abundante que si yo soy la chispa divina, no necesito trabajar ni hacer nada, sino que todo me viene dado. Y Sí. vivió así el resto de su vida, le vino todo dado. Entonces, ¿por qué las personas no viven desde ahí? Pues por todo el condicionamiento a nivel psicológico y a nivel físico que existe. Entonces, el proceso espiritual es precisamente eliminar todo ese condicionamiento, ese karma que hay de ideas falsas. Así que te puedes convertir en bodhisattva cuando quieras, Ana. Genial. Genial. Si no te conviertes realmente es porque el ego está aquí diciendo, no, tú no puedes, no sé qué, rollos que están ahí, tienes que pasar por estas pruebas, no sé cuánto, ¿sabes? Pero eso es una invención del ego para retenerte abajo. No, lo otro que yo entendí es que había que morir primero en el Sí, cuerpo pero es una este. muerte simbólica. Sí, hay una muerte simbólica, pero yo entendía la muerte física real para tomar otro cuerpo y entonces elegir ese proceso. Eso ya lo que tú decías a nivel del ser puedes decir, ya es muy pesado para mí, necesito mucha energía para mover este cuerpo físico. Entonces, digamos como que falleces y ya la siguiente reencarnación ya vienes como más preparado. Pero no necesitas volver a reencarnarte, lo puedes hacer desde ahora. Y ahorras energía. Genial. Manuela. Sí, hola. A ver, yo creo que lo que te iba a preguntar, me parece que ya lo has respondido con lo que has estado hablando, Ana, pero bueno, te comento. Teniendo en cuenta estas fases que nos has explicado y en el camino de vuelta, ahora que en este punto de la vida, ya sabiendo y siendo consciente del camino espiritual, has dicho que en cada vida cambiamos muy poco. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hay que evolucionar en este momento, en esta sociedad o en este punto de la vida? ¿Cómo tenemos que evolucionar hacia el retorno al ser? ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que, no sé, esa es mi pregunta. Sí, básicamente colocarte en el lugar del observador y observar los contenidos psicológicos que tienes que son falsos. Ideas limitantes que tienes que son falsas y dejarlas ir, entregarlas. Ideas sobre el cuerpo físico, ideas sobre el vehículo psicológico. Y entonces empezar a darte cuenta que eres una expresión de Dios, que puedes vivir desde el amor incondicional, con abundancia y con total libertad. Entonces, básicamente es ir cancelando estos contenidos psicológicos que tienes. Entonces, observa, por ejemplo, qué ideas tienes que te hacen sufrir sobre ti, sobre lo que son las relaciones, sobre lo que es el trabajo. ¿Qué ideas te esclavizan? Empezar a soltar esas ideas. O sea, básicamente, desde el mundo espiritual es el lugar del observador. Te colocas aquí en el lugar del observador y te observas. Cuando te enfadas con alguien, dices, vale, hay un contenido a nivel psicológico, a nivel del ego, que quiere supremacía sobre el otro. ¿Vale? Pues lo sueltas, esa... Que te viene un pensamiento negativo sobre una persona, perdonar. Que te viene un pensamiento negativo sobre ti, perdonarte. Todo el trabajo este de sanación que hemos hablado muchas veces, que básicamente consiste en aplicar amor incondicional y perdón y perdonar a los demás y perdonarte a ti. Pues yo creo que más o menos ha quedado claro. Está bien ver estos esquemas para saber colocarnos y digamos como para tener una estructura
Y entonces a partir de ahora podemos decir, vale, voy a trabajar el cuerpo físico. Entonces puedes hacer deporte, puedes observarlo, o dices, voy a trabajar mi vehículo psicológico, mi ego, voy a subir al nivel del ser. Luego me voy a colocar a nivel espiritual. Luego voy a centrarme en la chispa divina. Y así vas, digamos, como llenando de conciencia los cuatro cuerpos. Se puede hacer un día a la semana, centrarse en una cosa, ya cada uno lo que elija. Así que, pues nada, muchísimas gracias por vuestros comentarios y nada, cerramos aquí la sesión. Espero que os haya gustado.